Gracias a todos ustedes que están aquí presentes y quiero aprovechar este momento de saludar a nuestro público que nos ve vía internet, ¿verdad? Nuestra señal llega a todos aquellos países que se conectan y esto es un verdadero prestigio para la universidad el tener la oportunidad de hacerlo. Este prestigio que poco a poco hemos ido ganando como miembros de esta comunidad universitaria y por eso saludo al público que nos está viendo vía esta nueva tecnología. Pareciera ser que la conferencia que vamos a escuchar no tiene algún vínculo con el protocolo, con el ceremonial. Y vamos a ver que la diplomacia cultural es pieza fundamental de la política exterior de México o de cualquier país, pero también para que sea efectiva hace uso de los medios protocolares. Durante mi presentación voy a ir pasando algunas imágenes en donde se destaca la importancia precisamente de, de la diplomacia cultural. A lo mejor ustedes no habían escuchado de la existencia de una diplomacia cultural. Siempre se habla de una política exterior de un país, pero muy pocas veces públicamente se habla de una diplomacia cultural. Y como se intitula mi presentación, es pieza fundamental de toda política exterior. Pero para hablar de este tema, tengo que referirme necesariamente a la política interna. Tenemos aquí estos cuadros que les comparto y vemos que la política interior se dirige a los individuos y grupos de nuestra sociedad mexicana o de la sociedad que se encuentra y que está formando parte de la convivencia de la sociedad mexicana. Me refiero a todos aquellos que no son de nacionalidad mexicana originaria. Y una política interna también tiene una vinculación con diversos países, principalmente cercanos a México. Así como lo pueden ser, estábamos escuchando la conferencia el día de ayer del embajador del Líbano y todos los países cercanos al Líbano, cada uno tiene su propia política interior y en ocasiones se comparte la política interior. Y vamos a ver por qué medio se comparte la política interior. Y vemos cómo una política interior es autónoma. No depende de ningún otro tipo de política. Si toma en consideración el entorno cercano y el entorno lejano. Y por eso, una política interior que no se enriquece del medio cercano tiene sus fracasos. Y vemos aquí que hay etapas de la política exterior basada precisamente en los elementos fundamentales de la política interior. Una política exterior sin tomar en base a la política interior no se consigue. Necesariamente. Necesariamente debe entenderse y estructurar para que haya esa proyección internacional. Por eso, si al interior de nuestro país fracasamos como resultado
seguro va a ser el mismo fracaso de la política exterior. Y ahí viene precisamente cómo en un momento determinado la diplomacia cultural va a verse impactada. Y ahorita vamos a ver por qué. La política exterior, menciono, incluye la determinación de los fines u objetivos que aspira a alcanzar cada Estado, pero debe también incorporar la especificación y utilización de los medios más adecuados para hacerlo. Y aquí tenemos cómo esa política exterior va a representar la forma en que un país se conduce frente a su contexto externo e internacional. Y aquí entran elementos importantes como las modalidades, perdón, que son regidas bajo los poderes del Estado mismo, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, a través de una normatividad, primero, al interior, las leyes, los reglamentos, y dentro de eso las leyes orgánicas de cada una de las secretarías de Estado. Y partiendo de eso, vamos a ver que el control de esa política interior está representada a través de la administración pública. Cada una de las secretarías de Estado lleva un control en la política interna. Y vamos a ver cómo una política exterior debe estructurarse perfectamente y tener una visión sobre la política de Estado que se va a seguir, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Y hablamos de un control a nivel interno, pero también podemos hablar de un control a nivel internacional. Porque en la medida que los países tengan estructurada una política interna de alto nivel, con gente inteligente, es en la medida que la participación de un país va a ser importante y trascendente a nivel internacional. Si no, entonces vamos a tener una participación muy mediocre, si no hay precisamente una estructuración de las políticas de Estado hacia los diversos renglones de la economía, de la política, de la cultura, de la educación. Vamos a ver que la política exterior la definimos como aquella que tiende a la defensa de los intereses nacionales en el contexto exterior. Y esto traspasando las fronteras. Por eso si a nivel interno no tenemos esa fortaleza de una estructura política adecuada, va a repercutir necesariamente en las acciones políticas del Estado mexicano. Y esas políticas están vinculadas con otros estados o con otros sujetos de derecho internacional. Hoy en día, hablar de diplomacia cultural, enfoquémonos principalmente a cuál puede ser aquella política mexicana o cuál puede ser la política o diplomacia cultural del Líbano o la política cultural o diplomacia cultural de países como Palestina
de países como Grecia, de España, de Italia, y cómo cada uno de estos países va a defender precisamente a través de la diplomacia los intereses de sus nacionales. Y si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ver que la diplomacia, como aquí lo presento, es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación. El método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por medio de embajadores y enviados, el oficio o el arte del diplomático. Fíjense, si vamos nosotros uniendo estos puntos de conexión, como se le denomina en el derecho internacional privado en los conflictos, aquellos puntos de conexión que nos van a dar una continuidad para conocer el caso concreto. Asimismo pasa dentro de la diplomacia. Y aquí es bien importante, porque los tratados internacionales, los convenios internacionales, son el medio a través de los cuales los estados, los sujetos de derecho internacional, están en el contexto y en la acción internacional. Si no hay tratados internacionales, no hay fruto de las relaciones internacionales. No hay ejercicio de la diplomacia. Por eso, Harold Nicholson nos dice que la diplomacia es el arte de la negociación. Y si lo enfocamos al aspecto cultural, es aún más rico, porque es la defensa de los intereses que cada nación, que cada país va a defender en la sociedad internacional y va a solicitar que sean respetados aquellos intereses. Aquí tenemos como ejemplo, ¿verdad?, un mapamundi, porque la diplomacia cultural está en todo el mundo. Y para un ejemplo del caso mexicano, tenemos esta parte de la ciudad universitaria, en la UNAM, en donde esta pequeña parte ha sido considerada patrimonio de la humanidad. Fíjense cómo esa diplomacia va haciendo su propio manejo de los asuntos. Cómo no nada más es las visitas de Estado, no solamente es las relaciones que hacen los ministros de Relaciones Exteriores o la propia actividad de los diplomáticos, sino es algo más allá. Sin esta parte fundamental, diríamos, una vértebra de la política exterior, los estados no se darían a conocer. Y siguiendo dentro de este contexto de cómo en un momento determinado se ejecuta esa diplomacia cultural, primero tenemos aquellas, podríamos mencionar, aquellas situaciones muy especiales como es los países soberanos, que ya quedan muy pocos, cada vez son menos, unos renuncian, ¿verdad? Un miembro de la familia es electo, pero ¿hasta cuándo? En algún momento esas monarquías irán desapareciendo. Pero están también los jefes de Estado. Y vemos que
la actividad de los jefes de Estado en la diplomacia es cada vez activa. Ya no están solamente en sus países. Ya su actividad los ha hecho reconsiderar que no es muy importante quedarse nada más en su casa, ¿verdad? Sino tienen que salir. En aquellos países que hay primeros ministros también están haciendo su labor importante. ¿Por qué? Porque viene a complementar esa política interna en sus países. Y de ahí se desprende de esta estructura cupular los ministros de Relaciones Exteriores, que son los encargados de elaborar aquella participación del país hacia el exterior, aquella defensa de los intereses de la nación, de sus nacionales, y que a través de ellos se realizan todas las políticas de Estado con relación a la diplomacia en general, pero de manera particular a la diplomacia cultural. Y los agentes diplomáticos, fíjense. Veíamos ayer aquí la presencia del embajador del Líbano. Como vendrán otros distinguidos embajadores a esta casa de estudios. Y a mí me sorprendió mucho cuando el embajador llegó, que tuve la oportunidad de recibirlo. Veníamos platicando, pudiendo también pedirle al chofer que lo trajera prácticamente hasta la entrada del recinto en donde estamos. Sin embargo, consideré oportuno que él conociera nuestro campo. Lo llevé por la plaza Roja, ¿verdad? Recorrimos algo de la universidad. Y sin más, en su labor diplomática, fíjense, esto es lo más trascendente, me dice: Pedro, ofrezco a esta universidad el que podamos firmar un acuerdo, un convenio entre la Universidad de Beirut y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Yo me sorprendí. Digo: a ver, señor embajador, vamos viéndola por partes, ¿verdad? Así de momento me impactó. Me dice: mire, Pedro, yo quisiera que la Universidad de Beirut tuviese un convenio con esta universidad pública. Y si usted tuvo la atención de invitarme a este congreso, yo quisiera invitar a México, a esta universidad, también a que conozca Beirut, una ciudad histórica. Fíjense cómo un representante diplomático hace su labor diplomática y ejercita esa diplomacia cultural. Dice: queremos que estudiantes mexicanos vayan a estudiar a Beirut para que conozcan a México, perdón, para que conozcan mi país, pero además también un intercambio, de manera que estudiantes de Beirut puedan venir a México. Fíjense, qué belleza. Yo quisiera, y les hago este comentario de una manera muy sana, que nuestros diplomáticos hicieran lo mismo en el extranjero. Sin embargo, contados son los que lo hacen. Y se los digo por experiencia propia cuando yo estuve en el Servicio Exterior Mexicano. De todo hacíamos menos actividad cultural. Nosotros como diplomáticos, en estas áreas de especialización dentro de la diplomacia, no estamos preparados. Y esto nos lleva a contemplar que para la ejecución de una diplomacia cultural hay que considerar
que la cultura es, de hecho, el punto de partida, la plataforma desde donde se negocian y construyen los acuerdos, así como la manera de concluir toda gestión del entorno internacional y global. Qué importante y trascendente. Pensaríamos que todo es muy sencillo. Puede serlo cuando tenemos diplomáticos de carrera de muy buen nivel, pero vamos a tener dificultades con lo que yo le he llamado los políticos que son nombrados embajadores, diplomáticos a la carrera, no de carrera. Y eso nos lleva a contemplar lo que yo les comentaba el día de ayer. Uno escucha en los medios, el presidente o tal secretario de Estado rompió el protocolo. Dije, ¿dónde se quebró? ¿verdad? No es una cosa, no es una pieza. Simple y sencillamente es flexible como nosotros querramos que sea flexible. La cultura es una estrategia necesaria para la diplomacia, por el prestigio que le brinda a la nación a nivel internacional y por los beneficios que otorga a la sociedad a través de la cooperación internacional. Esto que le estoy comentando de ese pasaje del embajador del Líbano, si se llega a concretar ese convenio, que en ocasiones son un poco complicados, pero que se pueden llevar a cabo a través de la cooperación internacional, a través de aquellos órganos internacionales, aquellos sujetos de derecho internacional que se dedican precisamente a la cooperación, es como se pueden conseguir los recursos. Pero ¿qué pasa en nuestra universidad? Y no estoy hablando solamente de una estructura de gobierno o de aquellas organizaciones de carácter gubernamental, sino también de aquellos sectores productivos y que en ocasiones son de carácter privado. Le tenemos mucho miedo a lo privado. A veces me dicen, el maestro Lavariega es un privatizador. Les digo, muchas gracias por el calificativo. Si el preparar, el educar con calidad y excelencia es privatizar, en buena hora privaticemos. Pero no podemos dejar que nuestra juventud quede rezagada. Esta universidad se creó con una visión diferente a lo tradicional en nuestro país. Pero no por eso quiere decir que tengamos que estar rezagados de la sociedad. Y menos de una sociedad en donde existe hoy en día la mundialización. Quien así lo piensa, de veras, no tiene nada que hacer en esta universidad. Porque queremos que sea una universidad de punta. Una universidad a los más altos niveles de otras universidades. Que allí es otra de las situaciones que nosotros no hemos sabido aprovechar cuando hablamos de la diplomacia cultural. Las áreas jurídicas de las universidades entorpecen la firma de acuerdos, la firma de convenios. Y esto no debe ser, por el contrario, debemos motivar esas situaciones. Porque si nosotros no hacemos acuerdos a nivel de las grandes universidades, no vamos a salir de nuestra ignorancia, créanme. Vamos a seguir más de lo mismo. Y por eso, si aprovechamos esta diplomacia cultural, si realmente, como decimos coloquialmente, nos cae el 20 y hacemos acuerdos con aquellos países que tienen mucho que mostrarnos, mucho que darnos, los debemos de aprovechar.
por eso ahí los puntos sobresalientes de la política exterior cultural nos dan ciertos beneficios que tenemos nosotros que contemplarlos. La política exterior brinda al país ejecutante una proyección a través de la diplomacia cultural. Se basa también en la cooperación internacional para el desarrollo, proyectada a los intereses de la sociedad. Si nosotros solamente vemos los intereses personales y no los trascendemos a la sociedad en la cual estamos, entonces nuestro objetivo como universitarios no tiene ningún caso. La existencia de vinculación de acciones comunes desde la frontera de la diplomacia multilateral a través de los organismos internacionales especializados como es la UNESCO. Por eso requerimos profesionales de muy alto nivel que se dediquen a conocer ese gran abanico del contexto cultural que tiene cada uno de los países. Aquí no me dejará mentir mi amigo, el antropólogo David Vázquez, cuando yo menciono de esa riqueza que tenemos. No solo es la parte de los monumentos históricos, no solamente es parte de aquel acervo que vemos en los museos, que algunos ya no son originales. Tenemos la música, tenemos el patrimonio intangible, ese patrimonio intangible expresado en diferentes formas como es la comida. En nuestro país, la riqueza en cada uno de los estados, en el arte culinario, el patrimonio cultural, como el que yo les expresaba en la filmina que les pasé. Pero eso no tiene ningún objeto de ser si no tenemos una diplomacia cultural adecuada. En ocasiones, y con tristeza ve uno, en las manifestaciones que se dan en las calles de nuestra ciudad, cómo, de una manera lamentable, quienes forman parte de esos desfiles, de esas concentraciones, conscientes o inconscientes, se la pasan pintando una serie de edificios considerados patrimonios culturales. Aquel hecho en donde se quemaba la puerta del Palacio Nacional, ¿verdad? Acciones totalmente reprobables y que están contempladas en las leyes mexicanas y a nivel internacional y no las aplicamos. ¿Cómo vamos a defender nuestro patrimonio? Dejamos que hagan lo que quieran pequeños grupos. No puede ser posible eso. Y hay leyes muy claras, muy específicas del tipo de sanciones que se tienen que ejercer. Vemos también de una manera totalmente arbitraria a nivel internacional en diversos países, en donde pequeños grupos, ¿verdad?, respaldándose en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, destruyen de una manera impune los vestigios históricos de las sociedades que nos han precedido. Qué tristeza. Pero más triste es ver que la autoridad de cada uno de los países no hace nada por solucionar eso. No dejémoslo, como lo menciono aquí, a través de los organismos internacionales que sean los que nos salven. Créanme que no. Porque tienen sus limitantes. Pero sí es una responsabilidad de los gobiernos de los países. En el caso mexicano lo vemos con una
forma muy lamentable cómo la autoridad no hace absolutamente nada. Los toma presos y a las 3 horas ya están fuera. Cuando el daño que hicieron al patrimonio histórico, al patrimonio cultural, no se recupera. No se recuperan 500, 600, 1000 años de una civilización. Pero nosotros seguimos en la pasividad, muchachos. Eso no es posible. Y no solamente eso, sino a veces hasta nos sumamos a ellos. Qué lamentable. Tomemos conciencia. Por eso esto de la diplomacia cultural tiene una parte muy sensible que afecta al interior de los países, que es problema de nuestras propias sociedades. Y a veces culpamos a la sociedad mundial. Y principalmente los responsables son las autoridades. Y vamos a ver cómo de lo que les estoy comentando, cuando no hay una estructura bien definida de políticas públicas sobre lo que tenemos que hacer al interior de nuestro país y cuál debe ser nuestra participación a nivel internacional, hay una verdadera situación que impacta no solamente a los miembros de una sociedad, sino a nivel internacional. Nosotros vivimos en el pasado, ¿verdad? La cancelación del Año de México en Francia por un caso muy específico de la señora Escasez, de la francesa, que mejor se interpuso un recurso político que la defensa de la diplomacia cultural en el caso de la cancelación del Año de México en Francia. Qué lamentable. ¿Cuál fue la reacción a nivel internacional? Yo leía en los diarios internacionales. Un verdadero desconcierto de la actitud de México, de dejar que se cancelara un evento tan importante que era mostrar la cultura de México, mostrar la parte cultural, científica, educativa, etcétera, etcétera, por un caso de carácter jurídico. Qué lamentable. Nos interesa más ese tipo de cositas que la presencia de México en el exterior. ¿Pero para qué? Para que conozcan quiénes somos, para que sepan cuál ha sido nuestro proceso histórico, para que sepan en un momento determinado de qué estamos hechos. No solamente es el atole y los tamales, créanme que no. Ni tampoco el uso de la pistola y el sombrero y el vestido de charro. ¿Sí? Porque así nos ven allá, ¿eh? Déjenme decirles, así nos ven. Ah, pero un caso específico jurídico llena las páginas de los diarios y a nivel internacional esa es la imagen que estamos dando. La decisión que se toma a nivel gubernamental y la decisión, ¿verdad?, encabezada por un miembro de la Corte Mexicana en donde dice que la señora tiene que salir e irse. Por favor. Es no saber manejar las políticas públicas adecuadamente. Ante las circunstancias negativas con respecto a la parte cultural, los estados ponen atención al campo cultural por 3 razones fundamentales. A través de una diplomacia cultural podemos conseguir ventaja simbólica comparativa frente a otras naciones.
Nos sirve también para potenciar aspectos estratégicos de sus negociaciones diplomáticas o de las negociaciones diplomáticas. Y nos sirve para complementar acciones políticas, comerciales y turísticas. La diplomacia cultural, en el fondo, tiene un gran signo de pesos, de dólares o de euros, como ustedes lo quieran ver. ¿Cómo queremos ser un país de muchos recursos, un país rico económicamente, si la diplomacia cultural no la ponemos en juego? Anteponemos otra serie de situaciones. ¿Por qué en estas áreas de la cultura no preparamos a nuestros agentes diplomáticos? Esto es parte de la cultura del tiempo, de que debemos respetar los medios. Si nosotros no estamos conscientes de eso, como yo siempre les digo a mis alumnos, jóvenes, el inicio de clases es a tal hora. Hay un margen de otros tantos minutos y ya quien no llega a eso no tiene derecho a asistencia. Porque si nosotros a nivel profesional, como una parte cultural, no tenemos presentes el respeto fundamentalmente por el Estado de Derecho, el respeto a la autoridad que ya se perdió, a la autoridad cualquiera que sea, con traje formal o con traje de campo, lo agredimos y lamentablemente hasta improperios les decimos. Que todo eso, muchachos, es parte de la cultura. Y no solamente es en nuestro país, sino los que nos están viendo vía internet saben de lo que estoy diciendo. Porque lamentablemente la cultura, lo que conlleva el término cultura, entre los cuales está la educación, está totalmente destruido. Y no puede ser. Porque por eso entonces nuestro país, por ejemplo, ha venido perdiendo terreno a nivel internacional, precisamente con una imagen positiva y con esa actividad que tuvo en el pasado, en donde nuestro país, a través de acuerdos internacionales, de tratados internacionales con países a nivel bilateral, expedía becas a extranjeros para que vinieran a conocer nuestro país y mexicanos iban a conocer a otros países. Pero ¿qué pasa? También eso es importantísimo. Aquellos que se van, los nuestros que se van, ya no regresan. Y ya no regresan para poder en un momento determinado auxiliar a la sociedad mexicana. ¿Por qué ya no regresan? Porque no conocen su propia cultura. Aquí mi amigo, nuestro antropólogo, nos los podrá decir. Nuestra riqueza es impresionante, pero no la conocemos y a veces hasta nos hacemos a un lado para no saberla. Somos unas personas discriminatorias o discriminantes, ¿no? Porque trae un vestidito, ¿verdad? Que viene de allá de Chiapas, de Oaxaca o de allá de los Mochis o alguna cosa. Hombre, es indígena, a un lado. ¿Cómo vamos a comprender en nuestra sociedad? Y por eso cuando tenemos la primera oportunidad de salir al extranjero, allá nos quedamos, ¿verdad? Porque pensamos que es lo mejor. Y créanme que muchas veces no lo es. ¿Cuál es el objetivo en el campo simbólico que les mencionaba? Crear un perfil distinto y referencial frente a las demás naciones a través de proyectar una imagen cultural nacional única. Vamos a ser siempre únicos, jóvenes. Que afirme la identidad del yo frente al otro.
En cuanto a las negociaciones diplomáticas, la cultura es un catalizador que potencia las posibilidades de logro de resultados satisfactorios, sea a través de establecer un encuadre simbólico apropiado y favorecer un estilo de interlocución propio a través de ofrecer un obsequio de alto valor para la contraparte. Fíjense. Cuando me toca dar a mí cursos a personas que se van al extranjero para desempeñar actividades diplomáticas, yo les digo, no hay regalo más apreciado que el que lleven ustedes una pieza artesanal de México. Créanme que a nivel internacional se aprecia. Si la gente sabe conocer, olvídense, los van a agarrar a besos. Porque no es sencillo que una persona pueda tener una pieza, aunque no sea original, pero una pieza de México. ¿Por qué? Por la parte histórica, por eso se le conoce. ¿Sí? Por esa imagen que hemos venido dando, pero que lamentablemente hemos dejado de dar por falta de políticas adecuadas a nivel nacional para trascenderlas a nivel internacional. Esto que vemos en las imágenes, después de ese conflicto que existió entre Francia y México, ¿verdad? Esa situación jurídica, lo vemos después reflejada en la firma de más de 20 acuerdos entre Francia y México como parte de esa renovación de las relaciones entre ambos países. Ahí vemos cómo en un momento determinado México asume la importancia que reviste la diplomacia cultural porque se firman entre ellos acuerdos de carácter cultural entre México y Francia. Jóvenes, hay muchísimo que presentarles a ustedes. El tiempo, como siempre, es el que nos determina que hemos llegado al final. Y yo les agradezco a todos su presencia, les agradezco a todos los que nos están viendo por internet el tiempo que nos han dedicado para esta plática, para esta conferencia. Muchas gracias a todos.